Bueno, buenas tardes nuevamente, hijos. Vamos a continuar con nuestras clases de microbiología. El valor de este mes es el servicio y nuestro tema del día de ahora es el virus de la rabia. Este tema pues les va a servir a ustedes muchísimo cuando estén en su área clínica, sobre todo en el año social, donde ustedes van a poder tener la oportunidad de ver casos de personas que le llegan a la consulta que han sido mordidas por perro o rasguñadas por algún gato. Entonces, esto les va a servir a ustedes para ver si se les debe de cumplir el esquema de vacunación y los conocer o poder identificar los signos o síntomas en sí de la enfermedad. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a desarrollar? Primero vamos a definir qué es rabia. Luego vamos a hablar acerca de las generalidades del virus de la rabia. Vamos a reconocer las pruebas de laboratorio que nos sirven para identificar y confirmar la patología. Muchas de estas pruebas se hacen ya post-mortem, ya sea del paciente o del animal. Y finalmente vamos a identificar los tipos de mordeduras y su clasificación, porque depende el sitio de la mordedura, el sitio de la lesión, es su clasificación y su tratamiento. ¿Cuáles son las generalidades del virus? Primero, pertenece a la familia Rhabdoviridae. Recordemos que una forma de identificar las familias es que tienen la palabra viridae. Nosotros así podemos diferenciar si estamos hablando de familia, género o en especie. En el caso del virus de la rabia, pertenece a la familia Rhabdoviridae. Su género es género Lyssavirus. Es un virion o un virus en forma de bala muy distinguible al momento de verlo en el microscopio. Se lo puede diferenciar de otros. Mide aproximadamente 180 nanómetros de longitud. Es un virus RNA de cadena única, o sea, cadena sencilla. Tiene una envoltura de lipoproteínas. Y este tipo de virus, el reservorio, son los mamíferos carnívoros, donde van incluidos los cánidos, los felinos, los roedores y los mustélidos, entre otros. ¿Quiénes son los hospedadores de este virus? Son los seres humanos y los mamíferos. Los miembros de esta familia van a tener tres géneros de virus, sobre todo en los animales. Tenemos lisavirus, efemerovirus y vesiculovirus. Específicamente el género lisavirus tiene 7 especies, los 7 especies que afectan tanto a los animales como al ser humano. En el caso del virus de la rabia, el que va encabezando la lista. Luego tenemos el virus del murciélago de Lagos, el virus Mocola, el virus Duvenheim, lisavirus del murciélago europeo, que en este se encuentran 2 tipos, y el lisavirus del murciélago australiano. En el caso del virus de la rabia, ¿quiénes son los reservorios? Tenemos los cánidos, donde van incluidos los perros, lobos, zorros, coyotes, chacales. O sea que aquí van incluidos tanto animales domésticos como animales salvajes. También tenemos los mustélidos, donde van incluidos los comadrejas, los hurones, los tejones, incluso las nutrias. Los vivérridos, principalmente las mangostas y también los murciélagos, tanto insectívoros como hematófagos. La distribución geográfica del virus de la rabia es mundial, excepto Australia y Antártida. En el caso del virus del murciélago de Lagos, su reservorio son los murciélagos frugívoros y su distribución geográfica es África. El virus Mocola, también su distribución geográfica es África y afecta tanto a murciélagos frugívoros o también posiblemente podría llegar a afectar a roedores. En el caso del virus Duvenheim, afecta a murciélagos frugívoros y también su distribución geográfica es África. En el lisavirus del murciélago europeo, como su nombre lo dice, murciélago europeo, su distribución geográfica es Europa y ambos tipos, tanto el tipo 1 como el tipo 2, su reservorio son los murciélagos insectívoros. Y finalmente, el lisavirus del murciélago australiano, su reservorio es el murciélago frugívoro e insectívoros y su distribución geográfica es Australia.
¿Qué es rabia en sí? ¿Qué es la enfermedad que se conoce como rabia? Es una encefalitis viral aguda. Si estamos hablando de encefalitis, estamos hablando de una inflamación del encéfalo. Literalmente es una inflamación cerebral aguda. Casi siempre los casos de rabia son mortales. Muy difícilmente un paciente que ya fue diagnosticado con rabia va a sobrevivir. ¿Cómo se transmite el ser humano? Por medio de una mordida de un animal rabioso. El virus se encuentra principalmente en la saliva de estos animales rabiosos y es por medio de la saliva que puede entrar al sistema nervioso del ser humano. El virus se replica por medio de gemación en las membranas plasmáticas de las células infectadas, pero puede llegar a morir a la exposición de la luz solar y a temperaturas de 50 grados a mayores. Si usted quiere desinfectar un área donde yo tengo sospecha que estuvo un paciente con rabia o un animal rabioso, se pueden usar ciertos solventes como por ejemplo el éter y esto va a ocasionar la destrucción del virus de la rabia. También los detergentes se emplean para desinfección. Pero ¿cómo ocurre la afectación del sistema nervioso central? Primero es la inoculación del virus. ¿Cómo se inocula el virus? A través de una mordedura. Dependiendo la región donde haya mordedura o rasguño, va a ser la rapidez con que el sistema nervioso se va a ver afectado. Desde el momento que el animal rabioso lo mordió, es ahí donde el virus empieza a inocularse. Recuerden que el virus se encuentra en la saliva del animal rabioso. El virus empieza a replicarse en el tejido muscular de la lesión, o sea, donde lo mordió, por ejemplo, lo mordió en la pierna, ahí empieza la replicación. En ese tejido del músculo va a empezarse a afectar, ahí se empieza a replicar el virus y por lo tanto va a infectar esos tejidos y los nervios periféricos donde ocurrió la lesión. Debido a la mordedura o a las heridas, empieza también una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a dar como resultado una muerte celular evidente, tanto en el sistema nervioso periférico como en el sistema nervioso central. Una vez el virus fue inoculado en el sitio de la mordedura, empieza a replicarse y es ahí como ingresa directo al sistema nervioso periférico y empieza a ascender por medio de las fibras sensoriales, llega a afectar ya el sistema nervioso central, ahí vamos a ver afectada la médula espinal, el tronco cefálico, el cerebelo y todas las estructuras cerebrales se van a ver infectadas. Una vez el paciente ya tenga afectado su sistema nervioso central, va a empezar a presentar ciertos signos neurológicos que son característicos de la infección por rabia. Puede haber convulsiones, pueden haber alucinaciones tanto visuales como auditivas. También puede haber fotofobia, le va a molestar mucho la luz, hidrofobia, que es el miedo al agua. Muchos pacientes también presentan salivación excesiva. Y esos son signos característicos de estos tipos de lesiones. Muchos otros pacientes también les pueden llegar con fiebre, con dolor de cabeza, pero si ya el paciente tiene ya signos neurológicos notables, entonces normalmente ese tipo de pacientes, su final va a ser mortal y fatal. ¿Por qué? Porque debido a la afectación de los nervios, tanto periféricos como centrales, va a haber parálisis. Entonces el paciente al final va a fallecer por una parálisis respiratoria y por lo tanto un fallo cardíaco. La rabia se clasifica de dos formas, rabia furiosa, rabia paralítica o también la llaman rabia muda. En el caso de la rabia furiosa, ¿cómo ustedes pueden observar al paciente? El paciente está sobreexcitado, o sea, está muy ansioso, muy nervioso, incluso violento y tal vez los familiares le digan, mire, no era así, de repente pues tuvo un cambio de personalidad. Aquí es muy frecuente que el paciente ya tenga parálisis de los pares craneales, hidrofobia, y aquí, cuando ya el paciente se encuentra en esta fase, la muerte por coma es muy rápida, más o menos en un promedio de una semana el paciente va a fallecer.
En el caso de la rabia paralítica, la evolución es un poco más lenta, puede durar hasta un mes y la parálisis igual forma es ascendente. Normalmente este tipo de rabia es causada por la mordida de un murciélago y no por la mordida de un perro o de un gato. En ambos casos, la muerte va a ser inevitable. En la clasificación internacional de la enfermedad o ICD, la rabia, primero, como les mencioné anteriormente, el reservorio son toda la familia Canidae, o sea, todos los perros, lobos, zorros, coyotes están incluidos como reservorio, además de nosotros los seres humanos. También aquí incluimos a las ardillas, los mapaches, los murciélagos, las ratas, los ratones. El modo de transmisión específicamente es por mordedura, ya que el virus se encuentra en la saliva de los animales infectados, también a través de los rasguños, ya sea en la piel o en las mucosas. Muchos personas, muchos pacientes que llegan a la consulta no solo llegan con una mordedura o un rasguño, sino que con múltiples heridas. Es ahí donde también usted puede determinar la gravedad, ¿verdad? Además, también las cavernas de los murciélagos, las cuevas donde se encuentran los murciélagos, pueden, usted, si el paciente llegó a una cueva a investigar donde había murciélagos potencialmente rabiosos, puede contraer el virus de la rabia por vía aérea. En el caso de aspirar las heces ya secas, ahí también van cantidades de virus. Más o menos, ¿cuánto dura el periodo de incubación? Es un promedio de 3 a 8 semanas. Como es un promedio, eso puede variar de persona a persona. Incluso puede durar la incubación 9 días o hasta 7 años. En el caso de los perros y los gatos, el comienzo de los signos donde usted puede observar si el animal está rabioso puede variar entre 3 a 7 días después de la exposición que este animalito tuvo con algún otro rabioso. Todos los mamíferos son susceptibles, sin excepción, a poder contraer la enfermedad. ¿Cuáles son las fases clínicas? Las fases clínicas, pues las dividimos en tres: fase prodrómica, fase neurológica o también conocida como furiosa, y la fase paralítica. En el caso de la primera fase, aquí vamos a observar ciertos síntomas, pero estos síntomas son inespecíficos. ¿Por qué? Porque estos síntomas usted los puede observar en cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, la fiebre, la cefalea, la fotofobia, la anorexia, que es lo mismo, falta de apetito, y la faringitis. Eso usted lo puede observar en otro tipo de patologías, entonces no es algo específico para poder hacer el diagnóstico. Entonces uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial para descartar también otra enfermedad, por ejemplo. Pero también, pues la historia clínica, el interrogatorio, en la entrevista que usted le hace al paciente, pues influye mucho. En el caso de la fase neurológica o furiosa, aquí el paciente ya presenta signos y síntomas neurológicos. El paciente puede ser que ya le llegue convulsionando, que tenga mucha ansiedad, muchos cambios de personalidad evidentes, alucinaciones, hidrofobia. Si el paciente ya presenta hidrofobia, eso le está indicando que ya tiene un signo neurológico, o sea que ya el virus ya está afectando el sistema nervioso central. Y finalmente, en el caso de la fase paralítica, ya hay parálisis ascendente, que esto va a llevar posteriormente a un coma y finalmente a muerte por parálisis respiratoria. ¿Cuál es la patogenia de la enfermedad? Como les expliqué anteriormente, el virus se va a replicar en el músculo específicamente donde ocurre la lesión o el tejido conjuntivo donde ocurrió la lesión. A ese sitio se le va a llamar el sitio de inoculación, porque es ahí donde el virus va a empezar a replicarse. Y una vez inoculado el virus, va a pasar a los nervios periféricos, por medio de transporte axonal retrógrado, va a llegar a afectar el sistema nervioso central. ¿Hay alguna característica del virus de la rabia que nos ayuda mucho a confirmar el diagnóstico? Por ejemplo, los corpúsculos de Negri. Estos son característicos de rabia. Si al momento de observar el microscopio podemos observar corpúsculos de Negri, eso me está indicando que el paciente sí tiene rabia. Aquí están los corpúsculos. Estos son
histopatológicamente los podemos observar como confirmación de rabia. Normalmente estos tipos de muestras se obtienen post-mortem, o sea, ya el paciente está fallecido o el animal ya está fallecido o fue sacrificado. Y si nosotros observamos los corpúsculos de Negri, esto me indica o me confirma que es rabia lo que le había afectado ya sea al animal o a la persona. El periodo de incubación es muy variable, como les comenté antes. ¿De qué va a depender eso? Va a depender primero de la edad del paciente, la genética, el estado de inmunidad en el momento que ocurrió la lesión. O sea, el estado inmunitario del paciente en el momento que fue mordido o rasguñado tiene mucho que ver para el periodo de incubación. La cepa viral que lo está afectando, y si ustedes fijaron, había muchos tipos de virus de la rabia. La gravedad de las heridas, a veces no solo llegan con una mordedura, sino con múltiples mordeduras. Otros pacientes no solo fueron mordidos por un animal, sino que por varios animales. Entonces, la gravedad de las heridas también va a depender del periodo de incubación. Mientras más heridas, pues mucho más rápido se va a incubar el virus. Y la distancia del lugar de la mordedura es la entrada al sistema nervioso central. Hay ciertos sitios donde es mucho más rápido la afectación del sistema nervioso central. Por ejemplo, el rostro. Si un paciente ya con una mordedura en el rostro, en las orejas, en el cuello, esos son sitios de gravedad. Entonces, estos casos son clasificados ya directamente como graves. En el caso de la incubación del virus, los síntomas locales que van a presentar los pacientes cuando el virus está incubando son síntomas en el lugar de la herida, en el lugar de la mordida, pueden presentar dolor, puede haber, eh, bueno, además del dolor va a haber sangrado, puede haber también cierto eritema, van a haber cambios de coloración en la zona donde fue la lesión. Y ya en la primera fase, que es la fase prodrómica, ya van a haber otros síntomas además del dolor. Por ejemplo, pueden haber fiebre, puede haber fiebre también, no solo por en sí que ya el virus se está replicando, sino que también puede ser que las lesiones, las mordeduras, las heridas se hayan infectado y esto haya dado a una infección bacteriana secundaria y por lo tanto va a haber fiebre. Además del dolor, va a haber parestesias, la persona le puede decir, mire, siento como un hormigueo, como que se le ha adormecido el área donde fue mordido. Y van a haber cambios de personalidad. La persona de un momento puede estar alegre y de repente pues está enojada y violenta. Entonces eso ya le está indicando que el sistema nervioso empieza ya a afectarse. En el caso ya de la fase encefálica o furiosa, las personas, los pacientes tienen hidrofobia, además de los síntomas que mencionamos anteriormente, ya hay hidrofobia, aerofobia, o sea, ya tienen fobia al aire, delirium, agitación, convulsiones. Las convulsiones pueden ocurrir obviamente porque el sistema nervioso se ha afectado, no necesariamente el paciente necesita tener un cuadro de convulsiones anteriores, sino de que estas van a ocurrir por la afectación en sí del sistema nervioso. La diabetes insípida, en este caso la diabetes, va a ocurrir debido a de que también se afecta la hipófisis, entonces ya el cerebro ya no tiene la capacidad de mandar las señales adecuadas, entonces el paciente también va a ver viniéndose a descompensar y tener diversos tipos de patologías. En este caso, una de ellas es la diabetes insípida. También pueden haber arritmias cardíacas. Y finalmente, en la forma paralítica, que es más o menos el 20% de los casos de los pacientes, presentan este tipo de forma. Aquí hay parálisis ascendente, puede haber cuadriparesia simétrica, o sea, en los 4 miembros pueden sentir parálisis o adormecimiento. Hay debilidad también en las extremidades y ya en estas fases, pues normalmente el paciente llega a un coma en un rango de entre los 10 días a 14 días después de los que inició los primeros síntomas neurológicos. Una vez el paciente entró en coma, nosotros ya sabemos que el pronóstico pues no es bueno, es malo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hay ciertas formas de diagnóstico, muchos diagnósticos que se hacen ya post-mortem, que solo nos sirven como para confirmar si el paciente efectivamente murió por rabia o murió por otra enfermedad. Podemos hacer, mientras la persona está con vida,
aislar el virus. Podemos hacer una detección también de anticuerpos. Se puede tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo del paciente y ahí podemos tratar de aislar el virus. También se puede tomar una muestra de saliva, se recolecta un poquito de saliva del paciente y ahí buscamos identificar el virus y aislarlo. También hay diagnósticos post-mortem. En el caso que el animal se ha sacrificado, se le puede hacer biopsias a los tejidos cerebrales del animalito y los hallazgos histopatológicos que tenemos en el tejido cerebral son efectivamente los corpúsculos de Negri. Una vez vemos los corpúsculos de Negri, eso nos indica que sí, el animal falleció por rabia. Por lo tanto, cualquier persona que fue atacada por ese animal ya con un caso confirmado de rabia, nosotros sabemos que estas personas pues van a desarrollar la enfermedad. Pero ¿cuál es el tratamiento que nosotros vamos a darle específicamente cuando me lleguen con una mordedura? Lo primero que nosotros vamos a hacer es tratar la herida o las heridas, en el caso de ser múltiples mordeduras. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero evitar es, primero, que el virus se disemine, que se inocule más rápido, sobre todo dependiendo del sitio de la lesión. Y número dos, pues evitarle una infección bacteriana si no se lava o no se hace una adecuada asepsia de la herida. Puedo hacer presión en el caso de que haya mucho sangrado y se lava únicamente con agua y con jabón. Si los tejidos de las lesiones se encuentran muy necrosados, esos tejidos están ya muertos, yo puedo debridarlos, puedo eliminarlos, puedo retirarlos para que eso ayude a mejorar y a que haya un proceso de cicatrización un poco más rápido. Las heridas por mordedura, en este caso, no se suturan. ¿Por qué no se suturan? Porque usted lo que quiere evitar es que el virus se replique más rápido. Si usted cierra esa herida, lo que está haciendo es ayudándole al virus a replicarse más rápido porque usted lo encapsula en el sitio de la lesión. Por eso es que las heridas no se suturan, sino que solo se afrontan. Es un tipo de sutura, pero no es en sí que se cierra completamente la herida, sino que se dejan partes abiertas y se va cerrando por segunda intención. Eso quiere decir que el cuerpo hace su trabajo, se va cerrando, pues según su cuerpo lo vaya permitiendo. Sí se le debe de hacer una correcta desinfección, una buena asepsia, una buena antisepsia de la herida para evitar que estas heridas se infecten. También puedo aplicar la vacuna antitetánica. Obviamente hay ciertas ocasiones que no se va a aplicar. En el caso de que el paciente le diga el tiempo que se colocó la última vacuna. Normalmente la vacuna del tétano se coloca cada 10 años. Si a la persona lo mordió un perro, sobre todo un perro desconocido, que no se sabe pues si está vacunado, yo le pregunto a la persona cuándo fue la última vez que se colocó la vacuna antitetánica. Y si le dice que todavía le quedan 5 años para ponerse el refuerzo, entonces yo no se la voy a poner porque todavía está en el rango en que la vacuna le hace efecto al paciente, o sea que le cubre, todavía le ayuda a cubrirle al paciente y no necesita una dosis extra. Para evitar una infección de las mordeduras de esas heridas, se le da como primera elección trimetoprim sulfa, ya sea a adultos o a los niños. En el caso de los adultos, el trimetoprim viene en una presentación de 160 miligramos sobre 80 miligramos y en el caso del trimetoprim pediátrico, su presentación es de 40 en 200 miligramos en 5 ml. Si la persona le dice que es alérgica al trimetoprim, tenemos otro antibiótico que también podemos usar. Podemos usar claritromicina. Es igual tanto en adultos como en niños, pero nuestra primera elección, de hecho, tiene que ser trimetoprim y solo se usa claritromicina en caso de que la persona sea alérgica. Obviamente, debido a las lesiones, el paciente va a tener dolor. Podemos usar acetaminofén también para evitar fiebre y otro tipo de AINES. En caso que el dolor sea mucho o haya mucha inflamación, podemos usarlos.
Además de todo el cuidado que se tienen con las heridas y en el caso de que haya necesidad de poner la antitetánica, también podemos poner el suero antirrábico, que viene en una presentación de 300 unidades en 2 ml. La vacuna antirrábica es un cultivo celular y la vamos a calcular según el peso, sobre todo en los niños. Se les calcula las vacunas según su peso. En el caso de la rabia se calcula 20 unidades por kilo. El suero antirrábico lo podemos aplicar hasta 7 días después que la persona fue mordida. Hay 2 regiones donde se coloca esta vacuna. Se coloca en la región intramuscular deltoides, o sea, en el hombro, y también intralesional. Se pone 1/3 intralesional la vacuna. Eso sobre todo es cuando la persona llega el día exacto que fue expuesto a la mordedura. Hay muchos tipos de vacunas contra la rabia. Por ejemplo, tenemos la vacuna de células diploides humana o como la conocemos comercialmente como Imovax o Rabivac. Es una vacuna inmunoglobulina rábica. En el caso de nuestro país usamos la vacuna de cerebro de ratón, pero también hay otros tipos como ustedes pueden observar en la tabla. Tenemos la vacuna rábica absorbida, que es una globulina rábica equina purificada, y la vacuna de célula de embrión de pollo, que es un suero antirrábico de origen equino. Pero en nuestro país usamos la vacuna de cerebro de ratón. El principio activo de estas vacunas es el virus de la rabia, es un preparado en células Vero. Usamos la cepa que ven aquí en pantalla, PMW 138 1503 3M, inactivo, y además del virus de la rabia contiene otros elementos como por ejemplo la polimixina B, streptomicina, neomicina, maltosa y albúmina humana. Entonces usted le tiene que preguntar a las personas que han sido mordidas por algún animalito si es alérgico a cualquiera de esos componentes. Por ejemplo, si usted le dice, le pregunta que si es alérgico al huevo, se sabe de que esa persona podría desarrollar una alergia porque la vacuna lleva albúmina. También si es alérgico a la neomicina, al colocarle la vacuna corre riesgo de una reacción alérgica. El esquema de vacunación es post-exposición, o sea que se pone este tipo de sueros, este tipo de vacuna, solo si la persona ha sido mordida y se pone después que la han mordido. El día de aplicación es el día 0, o sea, el día que lo mordió. Si la persona consulta exactamente el día que lo mordió, se aplica la primera dosis. Luego al tercer día, al séptimo día y al día 14. La administración y los sitios de aplicación, esto depende también el rango de edad de las personas. En la región deltoides se aplica en niños y niñas mayores de 2 años y también en los adultos, y se puede aplicar también en la región anterolateral del muslo en niños y niñas menores de 2 años. Se usa una jeringa de 1 cc con una aguja de 23 por 1 pulgada. ¿Cuál es la contraindicación de aplicar ese tipo de vacunas? Pues que sea alérgico a cualquier principio activo que contenga la vacuna. Así como puede ocurrir con cualquier otra vacuna que usted se pueda aplicar, pueden haber efectos secundarios. Si ustedes ya se aplicaron la vacuna contra el coronavirus, pudieron experimentar en carne propia ciertos efectos secundarios. Pudieron haber tenido dolor en el sitio donde lo vacunaron, les pudo haber dado fiebre, dolor de cuerpo, y es exactamente lo que ocurre en el caso de la vacuna de la rabia. Puede dar dolor, eritema, puede haber prurito, se le puede picar el sitio donde lo vacunaron, puede haber induración también de donde en el sitio de la aplicación de la vacuna, puede haber fiebre de moderada a intensa, también cefalea, eh, muchos síntomas gastrointestinales, pueden haber vómitos, pueden haber náuseas, pero también así como hay síntomas leves, pueden haber graves. Puede la persona presentar posterior a la vacunación urticaria y excepcionalmente en casos muy graves un shock anafiláctico. Pero por eso es que se les pregunta al paciente si es alérgico a algún componente para evitar un efecto secundario de gravedad.
Y finalmente, el manejo y el abordaje de estos pacientes. Número 1, primero lo que deben de saber, el número de dosis de la vacuna antirrábica son 4. ¿Cómo yo voy a clasificar según la mordedura o según el sitio anatómico donde estén las mordeduras, el abordaje de este y el manejo? Yo voy a clasificarlo grave si las mordeduras se dan en palma de manos, planta de pies, genitales y el rostro. Esta es la forma donde lo clasificamos grave. ¿Por qué lo clasifico grave yo en estas regiones? Porque en estas regiones puede viajar mucho más rápido el virus hacia el sistema nervioso central. En el resto del cuerpo se considera como leve. El sitio de administración de la vacuna, especialmente es el deltoide, claro, esto va a depender la edad de la persona. Y la dosis máxima del suero es de 15 ml. Bien, y hasta ahí en sí llegaría la clase, hijos. Encontramos en la virología humana de Leslie Collier en el capítulo 26. Entonces ya ahora podemos dar un espacio para responder sus preguntas o sus dudas. Veo un par de preguntitas en el chat, entonces vamos a pasar a responderlas.